You hear the TV. Hi guys, well I'm back. If you guys hear the TV, well, because I checked the other videos and TV. Yeah, if you did, sorry about that, but it's just a TV. Yeah. Let's see what we're bro. What? Let's see what we're gonna be playing. I think this game will be cool. Don't ask me questions, okay? It's just a game. It's just a towel. Poor girl and bro. Go. I just joined. Supervisaba 7 residentes y 42 enfermeras. Una pesadilla viviente donde la vida de pacientes reales dependía de un adolescente que solo sabía actuar. Solo abandonó la farsa con la emergencia real de un bebé lo que se encuentra. El espejo de su propia incompetencia. I'm gonna get my revenge. Lo rozó. No contento con jugar a Dios, decidió jugar a ser ley. En Luisiana, tras 3 intentos fallidos y semanas de estudio obsesivo basado en su memoria fotográfica, logró aprobar el examen de la barra de abogados. Trabajó 8 meses en la oficina del fiscal general del estado y engañó a sistemas enteros de regulación profesional. Pero mientras Frank saltaba de una identidad a otra en una danza subjetiva interminable, alguien finalmente comenzó a notar grietas en el cristal. El FBI finalmente Joseph Shea. What if I take this doll? It's a real doll. Oh, so cute. Sin embargo, detrás del glamour de los hoteles y las ciudades extranjeras, Frank estaba solo. Su mayor estafa no fue los bancos, sino su propia humanidad. Investigaciones posteriores revelaron que incluso acosó a una azafata How llamada are people flying? pagando $1,200 a su familia tras seguirla por toda la costa oeste. La captura final en Francia de 1969 marcó su descenso a los infiernos. Fue arrojado a la prisión de Perpignan, un lugar que parecía diseñado para quebrar el espíritu. Era una celda minúscula, sin luz, sin colchón y sin inodoro. Frank, el hombre que cenaba con la élite, se encontró racionando agua y comida en condiciones infrahumanas, perdiendo 40 kilogramos en pocos meses. Su degradación fue absoluta. Se convirtió en una criatura salvaje de uñas largas y cabello enredado. Tras ser extraditado y cumplir parte de su condena, llegó el giro más cínico de esta historia. En 1974, el gobierno de los Estados Unidos decidió que el talento de Frank Palermal era demasiado valioso para desperdiciarlo en una celda. Le ofrecieron la libertad a cambio de que el cazador se convirtiera en guardián. Frank aceptó y desde entonces... Okay, anyways, what? Asesorando en las mismas instituciones que una vez desarrolló. Él es el responsable de... I don't think I joined the same server. Verificaciones biométricas y sospecha constante. Hoy, a sus 76 años, es una de las autoridades más respetadas en seguridad financiera, habiendo diseñado cheques que se consideran imposibles de falsificar. Girl, wait. Oh shoot, homie, you okay? Su vida es aparentemente Okay, homie? una historia de éxito. Bro, Aquí decide lo original, y quizás lo que hace sexual. Algunos investigadores como Mara Luca sostienen que la mayor estafa de Frank my turn. Never mind. I'ma change my outfit. Fue la historia de los vuelos de Canadá en los hospitales de Georgia, una mentira más diseñada por los individuos. Era el mismísimo Steven Spielberg. Incluso su papel como consultor del FBI ha sido cuestionado por críticos que ven en su imagen de redención una extensión de su capacidad para manipular la verdad. What? ¿Es Frank un genio reformado o simplemente un estafador que encontró la forma de que el sistema nos puede controlar sus fantasías? Bro, what? Frank Abagnale Jr. es un espejo donde la sociedad ve sus propias vulnerabilidades. Nos fascina porque todos en algún nivel sospechamos que nuestra identidad es solo una máscara. Él simplemente tiene la que quitarse y mostrarnos que detrás del uniforme no hay nada. El que está a punto de huir no es una simple crónica de estafas, sino el descenso de la muerte de un depredador y comprender que la realidad es opcional si tienes lo suficiente inteligencia. Estamos en Hollywood, Help. una metrópolis de egos donde no hay dinero quemado y desesperación constante. En este teatro de realidades no hay de lo imposible, lograr algo imposible.
Irónicamente, el arma más letal que existe, la palabra. Su nombre era Christopher Rocantu, un fantasma nacido en la nube que se transformó en la pesadilla de los millonarios bajo el apellido más sagrado del capitalismo, Rockefeller. Imaginen a un hombre que entra en una sala y en cuestión de minutos, los hombres más poderosos del planeta que se quedan cegados por el brillo de un linaje falso y el único a quedarse fuera del círculo de los elegidos, pero detrás de los trajes de seda, los baños con un champán de $1000, se escondía en un vacío absoluto una criatura que no sentía remordimiento y que veía a sus víctimas como simples cómplices de su propia codicia. Pues vamos a rasgar la máscara del falso Rockefeller y descubrir cómo un huérfano abandonado en un muelle llegó a vivir como un dios entre los hombres, dejando un rastro de ruina y humillación a su paso. Para entender el horror de su engaño, debemos viajar al origen. Christopher nació en 1967, en Conflans, Francia, en un entorno que parecía diseñado para el espectáculo. De apenas 17 años que se vio obligada a ejercer la profesión de Daniel, un pintor autónomo y boxeador, 10 años. Bro, save me. Solo un servicio de un remolque miserable en un lugar llamado un rincón olvidado donde reinaba la única constante. A los 5 años, el destino de Christopher dio un giro sinistro. Sus padres, incapaces de sostener su propia existencia, lo abandonaron junto a su hermana Antonina en un estacionamiento cerca de un río Sena. Fue allí donde aprendió que el mundo es un lugar que te rescata no solo tienes valor. Pasó por orfanatos como el de Saint Germain Village, donde la disciplina se imponía a base de castigos y el frío calaba los huesos de los niños. Es en ese entorno hostil que Cristo descubrió su primer talento. Mientras servía como un monaguillo, robaba las limosnas de la iglesia. Incluso cuando se intentó darle una oportunidad mediante la adopción, el sistema falló estrepitosamente. Fue entregado a una familia de disciplina militar, un error fatal. Propias reglas para sobrevivir. Su primer juego, lo cumplió. Su primera gran si pareces tener éxito. Al aterrizar en Los Ángeles, Christopher se dio cuenta de algo fundamental. El idioma no era una barrera si sabías cómo venderte. Su primera víctima fue un compatriota, la cantante Michelle. I think she's gonna take me to supuestamente había pertenecido a Tony hasta to get the fire thingy, the rocket thingy. I forgot. Financiada por la confianza de artista. Fue entonces cuando nació Christopher Rockefeller. Se instalaba en las suites presidenciales de los países mexicanos, acumulando facturas astronómicas que nunca pagaba. Oh, is this where it is? Oh. Propinas de $100 se convirtió en un dios que se alimentaba de Lego. Produciría sus próximas películas, sacándole miles de dólares. Oh, I'm going to the air. I'm going to fly. Be flying. Imagine she just drops me. Thank you so much. Girl. A flying carpet. Here's the question. Will my flying carpet disappear? Hopefully not. Se estima que en este festín de navidades va a ser entre 28 y 40 millones de euros. Por contraste, el eje de un número que nos hace ver el en 1997, en su suite de hotel, reveló el kit completo del impostor, una pistola calibre 38, un Rolex de oro, contratos falsos de jets privados y un pasaporte estadounidense auténtico que había obtenido sobornando a funcionarios. Sin embargo, era un artista del escape. Tras pagar una fianza de $45,000, desapareció en la noche, huyendo hacia Canadá con sus
esposa Pia Ricos. No se escondió en las sombras, simplemente cambió de I almost lost the flying car because I'm dying. Michael Van Hoff, un piloto belga de Fórmula 1 y exitoso hombre de negocios. Durante meses, volvió a dar la gran vida, llegando incluso a convencer a un empresario local de que le financiara un viaje en una estación de esquí, pero su suerte se agotó el 26 de abril del 2001, cuando fue capturado en una isla de Vancouver tras intentar comprar una mansión de $5 millones con un cheque sin fondos. La imagen de su arresto dio la vuelta al mundo. El hombre que lo fue todo, portó apellidos ilustres. Let's see how I'm trying to help. No era más que un huérfano con una capacidad aterradora de mentir. Fue extraditado a Nueva York en 2002. Let's check the avatar of who I'm trying to help. Julio, de contrabando, fue sentenciado a 5 años de prisión y multas millonarias. Pero lo más es que le Where's Bro? ocurrió dentro de la celda. Don't tell him he left because I was gonna give him a carpet, blank carpet. En la que se burlaba abiertamente de sus víctimas. Para él, no eran personas There he is. Costos. que habían pagado una tasa de I think I pronounced it right. I don't know. que él mismo les había construido. Su solución era total, pero decir que no sentía nada de culpa porque solo atacaba a los multimillonarios, los cuales, según su lógica torcida, eran tan corruptos como él. Incluso después de cumplir su condena, Rocancourt no dejó de ser un peligro. Regresó a Francia y aunque tuvo una hija con la ex Miss Francia, Sonia Roland, su naturaleza parasitaria no tardó en reaparecer. En 2009, cometió uno de sus actos más infames. Estafó 700.000 euros a la cineasta Catherine Breillat, quien se encontraba Where's en un Bro estado at? de vulnerabilidad Where's the person I'm extrema trying to help? tras sufrir un accidente cerebrovascular. Aprovechando su debilidad mental, le pidió adelantos para una película que nunca se realizó, lo que le valió una nueva condena por abuso de debilidad en el 2012. Pero el caso de Rocancourt llega a niveles de corrupción casi inenarrables. En 2014 fue arrestado nuevamente en un escándalo que sacudía a la policía francesa. Se le acusó de sobornar a agentes de la Policía Judicial para obtener pasaportes reales que luego vendía a inmigrantes ilegales por sumas exorbitantes. Incluso desde la cárcel se vio envuelto en un enemigo. Bro, were you dumb? Didn't you see what's going on? Okay, he's dumb. He lost brain cells. Bro, I'm trying to help you. En las esferas altas, la apariencia pesa más que la verificación. Nunca nadie le pidió documentos. Nadie investigó su árbol genealógico. Porque todos querían pertenecer a un... Fine, no carpet for you. No era más que una bendición de quienes lo rodeaban. Sus últimas palabras... Let's get you something. Son una advertencia para todos. Máscara adecuada, el mundo no te dejará entrar, sino que te entregará las llaves de su reino. Ten cuidado la próxima vez que alguien demasiado encantador se cruce en su camino, porque Rocancourt sigue allá afuera, esperando que alguien, con su afán de con $1 más, decida que la mentira suena mejor que la verdad. Dicen que los ojos son el espejo del alma, pero ¿qué ocurre cuando detrás de una habitación fría, eléctrica, no hay más que un Mama. vacío absoluto? Imaginen una habitación en silencio, interrumpida solo por el rítmico y monótono beep de un monitor cardíaco. De repente, el sonido se transforma en un pitido largo, burdo y constante. La vida se agota. Esa es la paradoja de Elizabeth Holmes, una mujer que prometió la inmortalidad técnica mientras su imperio se alimentaba de la vida. Elizabeth no nació de la nada. Desde pequeña, en los suburbios adinerados de Houston, mostraba una Oh, I just want to help people. cuando otros niños soñaban con juegos, ella le decía a su familia con una felicidad impropia: de mayor seré millonaria. No quería solo dinero, quería trascendencia, quería ser la doctora que acabara con el Bro, I'm trying. que heredó de su madre y que convirtió en el motor de una de las estafas más macabras de la historia mundial. Esta es la historia de una joven promesa que iba a salvar al mundo con solo un error de pero que terminó construyendo un mausoleo de mentiras médicas valorado en $1.000 millones. El origen del mal suele tener raíces profundas. El padre de Elizabeth, Christian Holmes IV, fue directivo en Enron, una empresa que se convirtió en sinónimo de fraude corporativo antes de colapsar. Con ese linaje en la historia de un tatuador cirujano y héroe de guerra, Elizabeth ingresó a Stanford en 2002 con una ambición tenida. A los 19 años abandonó las aulas. No necesitaba un título, necesitaba súbditos. Con los
sus ahorros destinados a su educación, fundó una empresa llamada inicialmente Real Time Tours. En un giro del destino que parece sacado de una profecía de terror, un error tipográfico en los primeros cheques de la empresa cambió el nombre a Real Time Tours. Pareció en tiempo real. Poco después, lo cambiaría a Teranos, una mezcla de terapia y diagnóstico. I'm gonna charge the phone. I'm gonna charge the phone. Why is the carpet? Why am I moving by myself? I'm literally colliding. Wait, collide? What do you mean colliding, girl? What do you mean, man? And now I officially play games on the computer too now? No. Oh, wow. Smart detail. Really smart one. Trying to feed me dog food. Why do her arms look like that? Leave me alone. Llegaban muestras de sangre, los ingenieros las sacaban por la puerta trasera y usaban máquinas especiales guiadas de marcas conocidas para obtener resultados, manipulando los datos para que parecieran provenir del mismo. El régimen interno Elizabeth y su pareja secreta, Sonny Barwan, un hombre de 20 años mayor que ella y descrito como un tirano mayor, vigilaban los correos electrónicos, los computadores y hasta los perfiles de LinkedIn de sus empleados y nos a preguntar por la falta de rigor científico. Era despedido o negociado de demandas individuales por el querido abogado de David Boyce. El caso más trágico fue el de David Boyce, el jefe de bioquímica. Boyce, entre su integridad científica y la misión de la Otra persona fue informada erróneamente de que era VIH positivo. Hubo diagnósticos falsos de cáncer y avisos inminentes de impacto basados en niveles de colesterol y bicarbonato totalmente distorsionados por la ineficiencia de las máquinas de Holmes. Elizabeth sabía que sus dispositivos eran un peligro inminente para la salud pública, pero su prioridad era mantener la valoración bursátil de la clase. Sin embargo, el silencio absoluto es imposible.